Guerra en Europa, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón en esta nueva situación que está viviendo el mundo, particularmente aquí, los que vivimos en el centro de Europa? Quiero hoy hablar no de cosas escatológicas, no tengo una profecía de lo que va a pasar en los próximos días y semanas y meses. No quiero hablar de cómo debemos nosotros los cristianos procurar sensibilizar nuestro espíritu para poder escuchar lo que Dios está diciendo en este tiempo. Necesitamos urgentemente tener una sensibilidad tal de nuestro espíritu humano de que podamos escuchar la voz de Dios, seguir la guía del Espíritu Santo y correspondientemente poder actuar si Dios nos guía de esta forma. La Biblia nos exhorta, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 6, un versículo muy conocido, pero a veces se nos olvida una cosa que Jesús dice. Dice que y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Si esto va a ser el fin del mundo, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es de que la meta de Dios y el plan de Dios para sus hijos es que no se estén turbando. Quiere decir que no empecemos a tener un miedo descontrolado, un pánico, sino que empecemos a realmente intensificar nuestra relación con Dios, reevaluar nuestros valores tal vez, reevaluar nuestro estilo de vida, porque lo que pasó en estos días nos muestra de que de una noche a una mañana el mundo puede ser tirado en una situación completamente nueva que no estaba esperando y no estaba muy preparado. Igual como nos pasó con Corona hace 2 o 3 años, nos agarró de sorpresa. Y el pueblo de Dios deberíamos estar mejor preparados para cualquier cosa. El pueblo de Dios debería poder saber vivir sin todo, a menos una cosa, que mantenga una relación verdadera, funcional e íntima con Dios y que pueda escuchar lo que Dios está hablando en este tiempo. Estos no son tiempos en que el conocimiento teórico de la Biblia nos ayuda mucho. No digo que no ayuda nada, pero no nos ayuda mucho porque nuestros conocimientos de la Biblia que hemos estudiado, que hemos oído, que hemos aprendido incluso, son muy válidos, pero lo que necesitamos es escuchar lo que Dios dice. ¿Cuál de todos los consejos de Dios en su Biblia es el consejo para este momento? Estoy hablando de la situación, pero puede suceder en cualquier lugar, en cualquier del mundo. Puede suceder en el sentido individual. Te puedes caer en una crisis de repente de enfermedad, de economía, cual sea. Y aquí es importante tener un fondo del conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún más importante es realmente saber cómo poder escuchar la guía específica de Dios en una situación específica. Y Dios promete de que eso sí es posible. Porque del logos, de la palabra escrita de la Biblia, puede salir la revelación, el rema que necesitamos para el día. El logos siempre es teórico, el rema siempre es práctico. ¿Cómo podemos saber de que si estamos escuchando a Dios hablar o si solamente vivimos a base de nuestro conocimiento teórico de la palabra? La primera evidencia de que no estamos realmente escuchando a Dios es cuando nos falta paz. La paz de Dios debería sobrepasar todo nuestro entendimiento. Si hemos orado lo que sabemos orar, Filipenses 4:6, hemos clamado a Dios, hemos presentado a Dios nuestras peticiones, hemos presentado a Dios nuestros clamores, nuestras
nuestras cosas. La Biblia dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 8 nos empieza a decir en lo que debería estar pensando el cristiano. Y si vemos esta lista de consejos de en qué deberíamos enfocar nuestro pensamiento, nos damos cuenta de que eso no son las informaciones que salen de las teles y de los noticieros en estos días. Necesitamos concentrarnos en la persona de Dios y lo que Dios dice sobre todo este caos y sufrimiento que estamos viendo. Entonces, si hay una revelación de Dios para nuestras vidas, sea personal o sea en el sentido colectivo para familias, para iglesias, incluso para naciones tal vez, eso, la paz de Dios, de una palabra rema que recibimos, también crea una expectativa de que sí Dios va a intervenir y que no tenemos que temer cosa alguna. Y también nos lleva a la posición de tomar decisiones concretas y sabiendo lo que Dios quiere que hagamos. Es muy importante saber tomar las decisiones correctas sobre la paz de Dios, y la paz de Dios viene del rema, del hablar claro y específico de Dios, de su espíritu a mi corazón o espíritu, y ya no es una cosa mental, sino es una cosa de corazón a corazón con Dios. Ahora algunos me dirán, pero hermano Hans, a mí me cuesta mucho escuchar la voz de Dios. A mí me cuesta mucho saber qué es lo que Dios quiere de mí específicamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para escuchar mejor la voz de Dios? Bueno, es triste que si estas preguntas nos hacemos en un tiempo de crisis, porque realmente la Biblia habla de que deberíamos estar preparados antes de que pegue la crisis. Deberíamos haber creado una conciencia interna de nuestro espíritu tal de que la crisis no nos pueda sorprender de esta forma. Pero sea como sea, hay maneras de cómo podemos sensibilizar nuestros espíritus para que podamos sintonizar nuestro espíritu humano con lo que está diciendo el Espíritu de Dios a las iglesias y a este mundo. Hay cosas sencillas que podemos y deberíamos hacer y tal vez en este tiempo deberíamos intensificar como nunca antes. Acabo de predicar en Barcelona en uno de mis mensajes que está disponible en audio. Yo hablé de la necesidad de realmente reavivar los dones de profecía y el don de hablar y orar en lenguas, porque en la iglesia se está perdiendo. Incluso he escrito un libro sobre este título, porque temo mucho de que la iglesia, por estar tan ocupada en sus actividades, se nos olvida permitir a Dios que hable sobrenaturalmente a la iglesia por medio de estos dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia hasta el día de hoy. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer para sensibilizar nuestro espíritu es hablar en lenguas y hablar en lenguas bastante. Pablo dice en 1 Corintios 14, 18, yo hablo más en lenguas que todos vosotros. Ahora, si el principal apóstol del Nuevo Testamento, el principal autor de los libros del Nuevo Testamento, si el apóstol de los gentiles, si este hombre testifica y confiesa y declara, yo hablo más en lenguas que todos vosotros, deberíamos tomar su ejemplo. No seamos tontos, seamos prácticos. Si un hombre como Pablo, que conocía a Dios seguramente mejor que todos nosotros, si él se ayudaba y se edificaba a sí mismo, como describe en este capítulo 1 Corintios 14, si él utilizaba este don de forma abundante, ¿por qué no nosotros? No podemos perder a
hablando excesivamente en lenguas, tomando mucho tiempo usando este don. Este don, junto con las profecías, ha sido uno de todos los dones. Estos dos dones han marcado mi vida, me han guardado, me han salvado la vida muchas veces, y que sin estos dones no estaría donde yo estoy hoy. Así que os animo a hablar en lenguas lo que puedan. Y si algunos dicen, pero yo no sé ni puedo hablar en lenguas, tú tienes el Espíritu Santo por dentro, y si tú lo quieres y lo anhelas, Dios te quiere y te puede dar este idioma de oración, esta lengua que solo es para ti, para que tú ores a Dios. No es para dar mensajes a la iglesia, sino para que ores. La autoedificación por lenguas realmente no se puede sustituir por otras cosas, sino la Biblia no mencionaría este don tan explícitamente. La segunda manera de cómo podemos sensibilizar nuestros espíritus es cuando leemos la Biblia en voz alta. Porque igual las lenguas, la Biblia dice que el Espíritu Santo pone las lenguas en nuestra mente. Nosotros las hablamos en obediencia sencilla, y lo que hablamos será inspirado por el Espíritu. Lo mismo cuando hablamos la palabra de Dios. Y leerla en voz alta tiene un efecto especial que recomiendo. No solo la puedes leer así, en silencio, pero tómate un tiempo para leer la Biblia en voz alta, y no importa qué parte de la Biblia es, porque tendrá un efecto sobre tu espíritu cuando tú mismo oyes la palabra de Dios. La fe sabemos que viene por el oír, y el oír viene por la revelación, el rema de Cristo, Romanos 10:17. Entonces tenemos que aprender a volver con las prácticas de meditación de la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios en su forma hebrea más sencilla es tomar la palabra de Dios en la boca, según Salmo 1, versículo 2. Meditarás en mi palabra día y noche. La palabra meditar en hebreo significa hablar en voz baja. Los judíos repetían y repiten hasta el día de hoy la Torá, repiten la palabra escrita de Dios en voz baja. La meditación hebrea es una meditación que va para afuera, y no es una meditación asiática que va para adentro. Y lo de afuera significa de que hablando la palabra de Dios, nosotros realmente liberamos las fuerzas de la palabra de Dios creativas, porque el mundo fue hecho por la palabra hablada de Dios, no por la palabra pensada o leída de Dios. O sea que si Dios creó a los cielos y la tierra por medio de lo que hablaba, y dijo Dios haya luz, y dijo Dios haya lo que haya en Génesis 1, nosotros debemos tomar este ejemplo. Y por eso en Josué 1, 8 y 9, la palabra de Dios exhorta a Josué que esta palabra de la ley no se apartará de tu boca. O sea que tenemos que hablar la palabra de Dios, porque si hablamos la palabra de Dios, hablamos palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y hablándolas, nosotros sensibilizamos nuestro propio espíritu humano para realmente poder discernir mejor qué es lo que Dios está hablando a mi vida, qué es lo que Dios está hablando a este mundo. Meditar la palabra incluye visualizar los pasajes de la Biblia. Así que cuando lees y meditas sobre un pasaje de Jesús enseñando algo, imagínate la escena. Empieza a visualizar la escena que estás leyendo hasta donde puedas, porque la Biblia, porque los psicólogos nos dicen hoy de que el efecto de lo que vemos, de los ojos, de lo que percibimos visualmente, tiene un efecto 5 veces mayor sobre nuestro cerebro que todo lo otro, los 5 sentidos juntos. Es importante utilizar la meditación en forma de visualización, pero siempre en base a las historias bíblicas. Con todas estas cosas nosotros podemos
sensibilizarnos y realmente discernir en tiempos tal vez más difíciles de que qué es lo que Dios está hablando a mi vida, a mi familia, a mi iglesia, etc. Eso es muy importante porque Dios habla y Dios se estará revelando también en los tiempos que vienen. Siempre lo ha hecho. Es nuestra tarea sintonizar la frecuencia del Espíritu con nuestro espíritu humano para poder oír bien lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Luego de meditar en la palabra, podemos meditar en aspectos de carácter de Dios. Meditemos en el hecho de cómo es Dios, cómo se presenta Dios, cómo es su carácter. Sabemos de que Dios es 100% santo, bueno y justo. No pasará nada en la tierra que esté fuera del conocimiento de Dios. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios, pero tenemos que tomar en cuenta de que Dios tiene un plan a plazo largo para este planeta. Yo no sé si ya está el fin, yo no sé si viene la destrucción de este planeta anunciada. Sabemos que este planeta tiene una fecha de vencimiento. Sabemos que la vida como la conocemos tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, los cristianos deberíamos vivir con esta conciencia y con la expectativa de que esto lo que vemos ahorita no es eterno. Y por eso es muy importante de que podamos escuchar lo que el Espíritu dice a mi espíritu y lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una manera también de sensibilizar nuestro espíritu para oír mejor la palabra de Dios es recordar los testimonios de Dios. La Biblia, por ejemplo, en el Salmo 119, habla 176 versículos y habla un montón de veces de no olvidar los testimonios de Dios, recordar los testimonios de Dios. A Israel se le exhortaba desde Josué en adelante, no olvidéis lo que Dios ha hecho por vosotros. No olvidéis de que Dios os ha rescatado de Egipto y las historias de los desiertos. Pero igual como Israel ha tenido su historia y sus testimonios vividos con Dios, tú y yo hemos experimentado la fidelidad de Dios. Podemos contar testimonios de lo que Dios ha hecho. Y cuando en este momento tal vez no estamos viendo lo que está pasando y no estamos oyendo bien a Dios, vale la pena hablar de los testimonios de Dios que ha obrado en tu vida. Habla y piensa y recuerda esas cosas. Tal vez vale la pena escribir los testimonios de Dios. Yo podría escribir un montón de testimonios solo de los últimos 2 meses de cosas bonitas que he experimentado caminando con mi Dios. Y es bueno recordar estas cosas porque recordando la fidelidad de Dios en el pasado nos da esperanza en el hoy para esperar también su fidelidad en el futuro. Es importante recordar. Tal vez puedes juntarte con otros hermanos, compartan sus historias, compartan sus testimonios, júntense. Hoy se puede juntar por WhatsApp, por Zoom y por todo lo que hay. Hagan algo y no hablen de las catástrofes, no hablen del peligro, no hablen del fin del mundo, hablen de lo bueno que Dios ha sido en el pasado, para que sus espíritus cobren esperanza para esperar también la misma fidelidad que ha Dios mostrado hacia nosotros en el pasado, la quiere seguir mostrando en el hoy y en el mañana. Dios no va a cambiar. La Biblia nos promete de que Él, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, para guardar nuestros espíritus y para no opacar nuestra habilidad de percibir lo que Dios está hablando, deberíamos limitar nuestro consumo de noticias en este tiempo. Las noticias no presentan toda la verdad. Ninguna noticia, ni por más honesta quiera ser, ningún canal de televisión de ningún país puede presentar toda la verdad. Es imposible.
y en parte también en las noticias lo que oímos son mentiras, puede suceder. La única fuente de verdad, la única manera de averiguar lo que realmente está pasando en el mundo es tener contacto con Dios, el Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Allá podemos tal vez empezar a entender lo que está pasando, pero las noticias pueden causarnos entrar a sentimientos de pánico, de desesperación, puede llevarnos a tomar decisiones no sabias. Necesitamos la verdad que necesitamos para este tiempo, tiene que venir de Dios, tiene que venir de la palabra de Dios, tiene que venir del Espíritu de Dios y no de las noticias de cualquier país o canal que sea. Por último, quiero animarnos de que en este tiempo que para algunos puede ser inseguro, porque no se sabe qué va a pasar con la economía en Europa o en el mundo por las sanciones que se han declarado sobre Rusia. No sabemos, pero una cosa sabemos, que Dios no cambia y Dios lleva una economía alternativa a la par de la economía mundial. Dios no depende de los números ni de las sube y bajas de los valores, de las bolsas de los valores o de las monedas. No, Dios tiene su propia economía y nosotros deberíamos estar invirtiendo en los principios económicos de la palabra de Dios y no desviarnos por lo que está pasando en el mundo. Una historia muy interesante con la cual quiero terminar mi reflexión de hoy, la encontramos en Jeremías 32 del 6 al 12. Aquí Israel o Judea está días antes de ser conquistada y prácticamente llevar a la cautividad a Babilonia por allá en el 586 antes de Cristo. Y en este tiempo el país está por caer en manos de Nabucodonosor y de los babilonios. Y en este tiempo Dios habla a Jeremías que compre un terreno en su pueblo de su tío en Anatot. Y esta historia relata de que Jeremías obedece, va a su pueblo, hace el acta de compra y lo firma y paga. En fin, que aquí hay un hombre, un profeta, comprando un terreno días antes de que el país está por entrar en un caos, en una situación completamente nueva de la cual nadie sabía que iba a pasar. Eso debería ser para nosotros una pauta para cómo actuar ante peligros posibles, ante peligros probables, ante inseguridades que se nos presenten en el futuro. Ahorita deberíamos invertir en algo que Dios nos ponga en el corazón. Invertir en su reino, invertir en los pobres, invertir en la iglesia, invertir en algo que parece que no tiene sentido ante la situación que se está viviendo, pero con esto nosotros nos hacemos del lado de los caminos de Dios y nos podemos independizar un poquito del lado del camino de la economía mundial. O sea que nosotros los cristianos somos personas sobrenaturales, somos conectados con el soberano del universo, somos conectados con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros deberíamos empezar a pensar y actuar y a tomar decisiones de acuerdo a los principios del reino de Dios y no fijarnos tanto en lo que está pasando en el mundo. Dios nos puede guiar. Dios nos puede guiar con ideas creativas. Dios nos puede guiar con ideas nuevas. Dios nos puede proveer dinero y recursos sobrenaturalmente y los puede conseguirnos naturalmente. Lo importante para nosotros es caminar cerca de Dios, cerca de su corazón y aprender a oír lo que Él dice a mi espíritu
porque hemos sensibilizado nuestros espíritus para exactamente eso. Dios va a estar con nosotros porque Dios no cambia, y deseo a todos que me estén escuchando en todos los países que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad individualmente, familiarmente y para todas las iglesias, y que nos dé la fe, la gracia, el valor y la humildad para obedecer lo que es su voluntad para nosotros. Dios os y les bendiga.